Vamos a continuar con las áreas de conocimiento, en este caso con la gestión de riesgos, que tiene que ver un poco con esa gestión de la incertidumbre, de estos eventos que pueden ocurrir en el proyecto, que pueden poner en peligro de cumplimiento los objetivos o los resultados del proyecto. En este sentido, vamos a revisar los procesos que indica la gestión de riesgos que deben hacerse en el proyecto para mitigar o evitar el impacto de estas situaciones en los objetivos del proyecto. Vemos entonces que el riesgo está relacionado con la incertidumbre de realizar un producto nuevo en un entorno desconocido o inestable. La complejidad, el uso de tecnología y dependencias externas exige un sólido enfoque en los riesgos. No solo un sólido enfoque, también podemos llamar que es un enfoque continuo desde que comienza hasta que culmina el proyecto, porque estos eventos pueden variar en el tiempo, variar no solamente en su impacto, sino además pueden repetirse o pueden aparecer eventos de riesgos que no habíamos previsto al comienzo del proyecto. La importancia del proyecto desde el punto de vista estratégico aumenta el nivel de riesgo. El enfoque de planificación predictivo, iterativo, incremental o adaptativo le da distintas formas de atención a estos eventos inesperados. Vamos a ver más adelante cómo atender estas situaciones. Vemos entonces que hay en principio dos clasificaciones a alto nivel de los riesgos. Un riesgo individual es una incertidumbre o una condición que se ocurre, tiene un impacto positivo o negativo en uno o más objetivos. Un riesgo general es el efecto de la incertidumbre que impacta el objetivo de la organización a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de todo el proyecto, a nivel del programa o a nivel del portafolio. Existe siempre un nivel de incertidumbre en los proyectos, programas y portafolios. Incertidumbre y ambigüedad son factores que deben evaluarse para definir cómo serán gestionados. Definitivamente deben identificarse estos riesgos y hacer diferentes acciones o planes de acciones para impedir un impacto severo sobre el objetivo del proyecto. Haciendo un recorrido acerca de cómo planificar, controlar y gestionar estos eventos inesperados, vamos a mostrar el siguiente flujo de cosas que pueden pasar. En principio hay un evento que es inesperado, es decir, no podemos decir en qué fecha va a ocurrir, solamente podemos tener una probabilidad o impacto de ocurrencia. Entonces lo que nos queda es identificar, analizar y planificar algún tipo de acción sobre esta posibilidad de ocurrencia. De esa planificación podemos asumir dos estrategias. En principio yo puedo hacer un plan de acción. A ver, si yo considero que puede haber un incendio porque el material que se va a almacenar en el galpón es inflamable, yo puedo decir que voy a instalar un sistema contra incendio. Ese sistema contra incendio ahora se convierte en un entregable del proyecto que debe estar en la estructura desagregada de trabajo y es parte del presupuesto del proyecto. Es decir, yo voy a planificar una acción para mitigar un evento identificado. Ahora, por otro lado, yo puedo decir, bueno, yo no voy a modificar el plan del proyecto, yo voy a decir, es cierto, si eso puede ocurrir, y dado que eso puede ocurrir, entonces decido hacer un plan de contingencia. Y digo, bueno, voy a colocar unos tanques de agua, voy a tener alguna forma de extinguir el fuego si llega a ocurrir, y establezco ese plan de contingencia que debe un responsable de ejecutarlo. Entonces ese plan de contingencia se escribe, es una descripción narrativa que uno coloca en una tabla en donde están todos estos riesgos identificados y los planes de contingencia y planes de reserva, porque vamos a ver más adelante que la buena práctica es que tengamos dos planes, uno de contingencia y uno de reserva en caso de que el plan de contingencia no sea efectivo. Lo otro que puedo hacer es, bueno, tengo el riesgo identificado, es un riesgo de incendio, pero decido no hacer nada.
si este evento ocurre, bueno, en ese momento buscaré una solución. Para este tipo de acciones se describen planes temporales, porque como ocurre sobre la marcha, lo más seguro es que la acción para corregir, mitigar ese riesgo que acaba de hacerse realidad, lo más seguro es que no sea una acción definitiva, porque estaremos resolviendo de manera de emergencia, así que lo más seguro es que no sea la mejor solución, es temporal y después habrá que corregirla. Una vez hecho estos planes, entonces procedemos a actualizar la línea base si es que decidimos colocar en un plan de acción las actividades para mitigarlo, como por ejemplo el sistema contra incendio, y de las listas de riesgos que hemos identificado, entonces hacemos el control y gestión y seguimiento para decidir si estos riesgos ya no aplican. Hay que entender que los riesgos vencen, es decir, si para mí hay un riesgo de que un equipo se dañe, ese equipo es para hacer o para trabajar en 2 o 3 productos. Una vez que los productos estén terminados, ya ese equipo no lo necesito y el riesgo de que ese equipo se dañe ya no existe. Por otro lado, hay que entender que los riesgos también varían en impacto en el proyecto. Un riesgo de lluvia en un momento en el cual estamos en temporada de sequía es distinto que una lluvia en plena temporada de lluvia. O sea, el impacto es mayor y la probabilidad también puede ser mayor. Lo cierto entonces es que implementamos estos planes, identificamos esas listas de riesgos y lo que nos queda ahora es ese monitoreo. Hacer un estatus periódico de esos riesgos y calcular ese índice de riesgos del proyecto. Ese índice de riesgos y ese valor que el proyecto tiene acerca de los riesgos. Dependiendo de cómo he calculado la probabilidad y el impacto, yo puedo decir que el proyecto en el cual estoy liderando tiene un valor de riesgos de 40, de 25. Todo depende de cómo se calculen estos valores que vamos a ver más adelante. Y la empresa puede tener un criterio para decidir, bueno, un proyecto por encima de un nivel de riesgo no lo ejecuto. Así que tenemos que hacer algo para mitigar esas acciones. Entonces tenemos que calcular el índice de riesgos, el nivel de riesgos y evaluar cuáles pueden ser nuevos riesgos que surgen en el proyecto, y eso hay que irlo gestionando. De tal manera que este flujo de acción, este conjunto de acciones es lo que hay que hacer desde que comienza el proyecto hasta que culmina, y estar constantemente atento a estos eventos inesperados que pueden impactar de manera positiva o negativa el objetivo del proyecto. La gestión de riesgo permite a la organización anticipar y gestionar el cambio. El cambio que debemos hacer en el proyecto para evitar que el riesgo impacte el objetivo, mejorar la toma de decisiones, implementar de manera proactiva una gestión de costos más eficientes al prevenir el impacto de los riesgos en lugar de tener un costo mayor de atender las consecuencias de un evento ocurrido. El caso de incendio es un buen ejemplo. Una vez que algo como eso ocurre, hay consecuencias con las cuales vamos a tener que lidiar, porque bueno, ahora al quemarse la mercancía tal vez dañó un galpón, dañó otros equipos, y no solamente se perdió la mercancía, sino que hubo consecuencias en otros equipos o materiales. Incrementar la oportunidad de obtener más beneficios del negocio, incrementar o crear una conciencia acerca de la incertidumbre y sus consecuencias, actuar sobre la transformación requerida en la empresa para atender los riesgos y dar apoyo a la organización para superar las circunstancias de eventos ocurridos. Este es el foco que debemos darle entonces a la gestión de riesgos. El capítulo de riesgos es el capítulo 11 del PMBOK y define el proceso sistemático de planificar, identificar, analizar la respuesta, de implementar acciones para monitorear los riesgos del proyecto. El objetivo es aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos y disminuir obviamente la probabilidad de impactos negativos. Es decir, hay cosas que pueden favorecer y cosas que favorecen una actividad. Por ejemplo, ciertamente, como comentamos, el riesgo de lluvia, el riesgo de incendio o de pérdida de material por alguna razón son eventos que impactan de manera negativa el objetivo del proyecto. Sin embargo,
que un proveedor aparezca en el mercado con mejores precios, que consigamos un recurso con más capacidad para terminar las tareas y con el mismo precio. Todo eso puede mejorar el rendimiento del proyecto. La gestión de riesgos tiene como objetivo identificar riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. Por cierto, los riesgos prácticamente están incluidos en todas las áreas de conocimiento. Hay riesgos de estimación. Podemos tener unos malos estimados porque tal vez el experto no era tan experto como pudiera ser y nos da estimaciones erradas. Podemos tener riesgos a la hora de planificar las actividades y no se realicen en el tiempo esperado por diferentes situaciones. Tenemos riesgos de recursos que, si bien estén habilitados o capacitados para hacer las tareas, cometan errores. Tenemos riesgos de equipos, tenemos riesgos de los costos, tenemos riesgos de la comunicación, tenemos riesgos de la calidad, tenemos riesgos de la participación de los interesados, de tal manera que los riesgos involucran prácticamente todas las áreas de conocimiento del proyecto. Y estos riesgos tienen que, de alguna manera, identificarse y establecer una forma de atención para evitar que el proyecto fracase. Hablamos entonces de que, como son eventos que pueden perjudicar, son amenazas, o beneficiar, son oportunidades, hay una incertidumbre, hay una falta de conocimiento, es decir, no hay certeza de que las cosas pueden ocurrir. Tal vez el equipo se dañe, tal vez el individuo pierda interés en el proyecto, tal vez el material tenga una falla. Son cosas que no podemos predecir, pero que nuestra historia nos puede decir: mira, este proveedor ha fallado en la entrega del producto en varias ocasiones, y podemos decir, bueno, si ha fallado el 30%, es posible que mantenga ese comportamiento, así que hay un 30% de que el producto llegue tarde o con fallas, porque este proveedor, ese ha sido su comportamiento. Igual para otros eventos. Hay factores de riesgos, hay una probabilidad, hay que establecer una probabilidad, hay que establecer un impacto, una fecha y una frecuencia, porque hay riesgos que pueden ocurrir más de una vez. Puede llover más de una vez. Podemos tener ocurrencias de eventos que se repiten en el tiempo. Tenemos también un deseo o un apetito, una tolerancia de afrontar un riesgo, porque vamos a tener un beneficio que lo justifica. Habrá tolerancias, rangos, y habrá umbrales, es decir, valores a partir de los cuales, de ese nivel de riesgo, no estoy dispuesto a ejecutar el proyecto. Hay gerentes de proyectos que son adversos a los riesgos. Todo depende de la experiencia que han tenido. Cuando a alguien le ha ido mal con algún tipo de proyectos, entonces prefiere o tiene un poco más de temor de seguirlos haciendo, y entonces toma precauciones que otro individuo no tomaría al no tener esas malas experiencias. Todo esto es importante considerarlo a la hora de gestionar los riesgos. Hablamos también de la gestión de riesgos empresarial, que es un enfoque organizacional para pronosticar el efecto de los riesgos en portafolios, programas y proyectos. Hay que entender que estos eventos no son quirúrgicos, no solamente afectan un proyecto. Cuando llueve, bueno, impacta todo. Cuando hay una carencia de material, cuando un equipo daña, cuando un servicio falla, todo esto impacta, lo más seguro, no solamente el programa, sino el proyecto, el portafolio, y esto tiene consecuencias en el cumplimiento de las metas corporativas. Hay que entonces identificar esta gestión de riesgos, provee un método para identificar y evaluar los riesgos, desarrollar respuestas adecuadas, comunicar el estatus y asignar responsabilidades para el monitoreo y el control de las actividades para la gestión de riesgos. Entonces, esa gestión de riesgos empresarial es un proceso continuo que debe mejorarse durante todo el ciclo de vida del proyecto, del programa o del portafolio. ¿Cuándo debemos gestionar los riesgos o cuándo debemos atenderlos? Bueno, prácticamente durante todo el proyecto. Hay que entender que los riesgos son distintos. Cuando hacemos el plan del proyecto o la definición del alcance, hay riesgos de que algún aspecto del alcance quede desatendido o quede por fuera durante el presupuesto o la asignación de proveedores
tengamos también un riesgo de que el proveedor no sea el mejor o de que el presupuesto no esté bien estimado. Hablamos de cuando arranca o inicia el proyecto, de que los recursos asignados no se cumplan, y durante la implementación de que el proyecto no termine con la calidad esperada. Por ejemplo, ciertamente cualquier cosa puede ocurrir en el proyecto y lo importante es estar preparados para esas situaciones. De tal manera que gerenciar riesgos es un proceso continuo y el foco del gerente de proyecto debe ser prevenirlos. A ver, si ya identificamos que hay un riesgo de lluvia, deberíamos hacer algo para mitigar el impacto. Si hay un riesgo de incendio, deberíamos hacer algo para mitigar el impacto. Si ocurre algo que no tuvimos una previsión, bueno, ese generará tal vez un impacto mayor. Pero uno puede preguntarse, si yo conozco el proyecto, entiendo lo que estoy gestionando, ¿qué puede ocurrir que no tenga ni idea de que puede pasar? Es raro. A ver, claro que puede ocurrir, pero es raro que cuando varias personas hacen esta gestión de riesgo, identifican todo lo que puede ocurrir y lo documentan, que ocurra algo que nadie en el proyecto lo vio venir. Es raro, es posible, pero lo que estamos disminuyendo con una gestión de eventos que no sabemos si van a ocurrir es que disminuya su probabilidad y su impacto. Si ocurre algo no previsto, no considerado, pues será entonces información histórica, o se convertirá en información histórica para los próximos proyectos, y eso hará que los próximos proyectos tengan en consideración este riesgo que no fue previsto inicialmente en el proyecto anterior. De tal manera que cuando una empresa tiene 10, 15 años haciendo proyectos, cuando en la industria hay montones de empresas haciendo proyectos similares, con investigar qué cosas les ha ocurrido, podemos decir, oye, tenemos en nuestro panorama la inclusión de una manera amplia prácticamente de cualquier cosa que pueda ocurrir. Bueno, eso está bien. Ahora, ¿estamos dispuestos a atender esa lista inmensa de riesgos? Lo más seguro es que no, porque los riesgos implican recursos y no podemos atenderlos todos. Habrá que atender los que tengan mayor probabilidad y mayor impacto, y eso es parte de lo que implica este análisis de riesgos. Podemos decir entonces que la gerencia de riesgos no solo consiste en atender los riesgos que se materializan, es mejor prevenir que se materialicen definitivamente. Hay que entender que el riesgo normalmente va a impactar a otros productos, a otros servicios. O sea, cuando se daña un equipo, el riesgo no es solamente el problema de que el equipo se daña, es todas las cosas que dejó de hacer cuando ese equipo ya no lo puede usar, cuando un recurso ya no está en el proyecto, cuando un producto de mala calidad es utilizado en la construcción de parte del producto que vamos a entregar y ahora hay que rehacer ese producto. Eso implica desperdicio, retrabajo, sobre tiempo, de tal manera que no hay que minimizar en absoluto el impacto de estos eventos en el proyecto. Entonces debemos tener planes antes de que ocurran los problemas, en lugar de correr para obtener una solución cuando ya se tiene el problema en las manos, y seguir adelante en un proyecto sin un foco en la gestión de riesgos aumenta altísimamente la probabilidad de que aparezcan amenazas inmanejables. De tal manera que en todo proyecto tiene que haber no solo una matriz de riesgos, porque la matriz de riesgos, a ver, yo puedo documentar un conjunto de cosas que pueden ocurrir en el proyecto, pero si no tengo el plan y no valido esta tabla con frecuencia, identifico si han aparecido, no han aparecido, vamos a tener consecuencias importantes en el proyecto. Los procesos de la gestión de riesgos son los siguientes. En principio hay que planificarlo, es decir, es el proceso de definir cómo vamos a realizar las actividades de la gestión de riesgos de un proyecto, cómo vamos a utilizar qué procesos, qué procedimientos, qué plantillas, quiénes van a ser las personas que se van a encargar de eso, dónde vamos a investigar la información de los riesgos que han ocurrido, sus probabilidades, su impacto, cuál va a ser un poco la forma en la que vamos a medir ese riesgo, cómo lo vamos a identificar. El siguiente proceso tiene que ver entonces ahora con la identificación de los riesgos. Ya en la planificación se ha identificado, se ha definido
cómo se van a identificar estos riesgos, qué formato, qué proceso, qué procedimiento. Y entonces el siguiente proceso es identificar los riesgos. Básicamente es identificar riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgos y documentar sus características. Como mencionábamos antes, cuáles los riesgos que pueden ocurrir. Pueden ser riesgos de lluvia, riesgos técnicos, riesgos humanos, riesgos sociales, riesgos políticos, riesgos climáticos. Todo eso lo identificamos o nos aseguramos de que quede identificado en este proceso. Después evaluamos o hacemos el análisis cualitativo, es decir, dar prioridad a los riesgos para su análisis posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencias e impactos. Y vamos a identificar la probabilidad que puede ser alta, media o baja, y un impacto alto, medio o bajo. Vamos a asignar valores a estas evaluaciones de alto, medio y bajo para probabilidad y para impacto, y vamos a multiplicar la probabilidad por el impacto, y ese valor es el que nos va a ayudar a darle prioridad al riesgo. Ya veremos eso más adelante. Después hacemos un análisis cuantitativo, es decir, análisis numérico del efecto del riesgo sobre los objetivos del proyecto. En otras palabras, quiere decir, déjame determinar cuál es el impacto monetario de que llueva, de que se ocurra un incendio, de que una máquina se dañe, de que un recurso desaparezca del proyecto, y podemos decir, mira, si esta máquina se daña, vamos a dejar de trabajar en estas actividades que nos cuesta una cantidad de dinero X. Hay que hacer ese análisis cuantitativo cuando sea factible hacerlo. Después que hemos identificado el plan, los riesgos, la evaluación cualitativa y cuantitativa, entonces vamos a decir, bueno, y qué respuesta vamos a dar a estos riesgos y a cuáles riesgos vamos a atender. Entonces es desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Y después que hemos identificado entonces ese plan de respuestas, vamos a llevarlas a cabo. Entonces, el implementar la respuesta a los riesgos es el proceso de implementar los planes acordados en el proceso anterior de planificación. Y el último proceso tiene que ver con el monitoreo, es decir, hemos identificado un conjunto de respuestas para atender los riesgos identificados. Ahora tenemos que estar seguros de que ese plan de verdad surta efecto. Es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de la gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto. Estos son los 7 procesos de la gestión de riesgos del proyecto y vamos a verlos un poquito más detallados más adelante.